Javier Solórzano. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Acústica Noticias. La población indígena, sin importar la variable que se elija, registra rezagos importantes respecto al resto de la población. La marginación y precariedad se agravan cuando, además de indígena, es mujer o es adulto mayor. Y eso no lo digo yo, sino lo dice el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Y bueno, ahora me da muchísimo gusto saludar para hablar de este tema a Gonzalo Hernández Licona, quien es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes, Félix, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bueno, siempre decimos que pues la parte de nuestra población que todavía es muy representativa sufre de marginación y hay programas tras programa y no se avanza. ¿Qué es lo que pasa, Gonzalo? Estos datos que ayer dimos a conocer son datos de 2016 porque es la última medición de pobreza que tenemos, pero es importante para nosotros, es importante para el público, es importante para este periodo de transición de gobierno, poner énfasis y poner el foco en los problemas más importantes económicos y sociales. Uno de ellos, sin duda, sigue siendo el poder generar un mayor bienestar para la población indígena y que la población indígena pudiera tener oportunidades similares, bienestar similar a lo del resto de la población. Estamos alejadísimos de que eso suceda. Si bien la población indígena ha tenido avances en algunos rubros, seguramente la calidad de la vivienda ha mejorado en los últimos 10 años, seguramente hay un acceso hoy al seguro popular que antes no había, seguramente las becas de Prospera han ayudado a niñas y niños indígenas a tener más años de educación. Eso seguramente ha pasado y lo hemos así dicho, pero cuando tú ves las brechas que persisten entre la población indígena y el resto de la población, siguen siendo muy grandes. Sigue siendo un país totalmente desigual en materia de ingresos, en materia de educación, en materia de logros económicos y sociales, en materia de bienestar, y por lo tanto sí es importante llamar la atención que seguimos teniendo un reto importante para esa población indígena. Sí, Gonzalo, tenemos el diagnóstico, la población indígena lo vemos cuando salimos de las ciudades y nos metemos un poco a la cuestión rural, vemos cómo padecen esta pobreza, pero ¿por qué no hacerlos más productivos y ya no con dádivas, Gonzalo? Es solamente un tema productivo, Félix, es un tema más amplio desde mi punto de vista, nuestro punto de vista del Coneval, que es un tema también de tomar más en cuenta y darle mayor poder en el sentido más amplio a la población indígena, porque es una población pues olvidada, relegada, a veces no ha tenido una voz muy fuerte, y eso pues a los políticos, pues, si alguien lo reclama, pues ahí los medio los atiendes, como que no le das la importancia a que esa población pudiera tener niveles iguales a los del resto. Es decir, es un tema de productividad, por supuesto es un tema de productividad, como todo el país, no solamente para los indígenas, pero es un tema de igualdad, de acceso a los servicios, de igualdad a los derechos y de igualdad, por eso insisto, de poder respecto al resto. Entonces, cuando pensemos en la población indígena como parte fundamental de un México en igualdad de circunstancias, entonces podemos pensar en la productividad, en los accesos a educación de calidad, en los accesos a justicia, igual que para los demás. Y bueno, Gonzalo, ¿qué población, si tienes un estimado, se encuentra así? Porque todavía hay lugares donde inclusive no tienen acceso al agua o inclusive a caminos. Así es, en la estadística que tenemos de la población indígena, cerca del 72% están en pobreza
28% en pobreza extrema. Si lo comparamos con todo el país en su conjunto, la pobreza es de 43% y la extrema es de 7.6%. Es decir, esa cifra nada más te muestra diferencias importantes entre la población indígena y el resto, ¿no? Otra cifra que me parece importante es que cuando tú a la población indígena le sumas algunos grupos con también algunas desventajas y grupos históricamente menos favorecidos, las cifras son más complicadas. Ejemplo, mujeres indígenas en zonas rurales, Sí. la pobreza extrema es de 45%. Hombres no indígenas en zonas urbanas, la pobreza extrema es de 4%. Es decir, a la población indígena le sumas la problemática de ser mujer, de vivir en zonas rurales, y te da marginaciones, te da elementos incluso posibles de discriminación que en otros grupos no vemos o vemos menos. Entonces, sí, este documento de ayer, sí, el día de ayer es un día importante para reflexionar hacia adelante qué más podemos hacer para tener un país mucho más justo, mucho más parejo, especialmente con la población indígena. Ahora, Gonzalo, a ver, platícame. Yo anteriormente veía mucha población indígena que venía a la ciudad o a las grandes ciudades a buscar trabajo. ¿Se ha contenido eso o sigue siendo la migración la misma? Mira, sigue siendo cierto que hay migración a las zonas urbanas. Desconozco en este momento si ha aumentado o ha bajado esa migración, no realmente no lo sé, pero ciertamente hay importante número de población indígena en zonas urbanas, que también resulta en un reto fundamental, porque si bien es cierto que en Chiapas, que en Yucatán, que en Veracruz, que en Oaxaca, que en Chihuahua, la población indígena requiere este conjunto de procesos que hemos platicado en esos estados, no nos olvidemos de lo que pasa en las zonas urbanas, porque sin que sean, por supuesto, en porcentaje igual porcentaje que en Chiapas, que en Yucatán, en las zonas urbanas hay población indígena que también requiere esta igualdad de oportunidades, y que además en las zonas urbanas el contraste es mucho más complicado. Digamos, uno va por las calles en Reforma, en San Ángel, y vemos esos contrastes visuales impactantes de la población indígena, a veces vendiendo cosas, a veces pidiendo dinero, y pues los que tenemos mucha más afluencia que ellos, pues esos contrastes ahí conviviendo son contrastes bien complicados, ¿verdad? Claro. Y Gonzalo, a mí, por ejemplo, ahorita en este momento me salta que la Secretaría de Desarrollo Social, que estaba encargada de atender estos problemas, creo yo, pues no era menor el presupuesto que tenían para hacerlo. ¿Eso qué idea nos da, Gonzalo? Mira, sobre todo es la CDI, ¿no? Uh-huh. Que es la más encargada de la población indígena. El presupuesto social ha ido creciendo. Hay una parte del presupuesto, Félix, que sí ha tenido incidencia. Yo decía al principio, si uno ve hoy en promedio a las familias indígenas, es posible, muy probable, que hay niños que van más tiempo a la escuela que hace 10 años, que hace 15 años. Hoy hay viviendas de mejor calidad, hoy hay un acceso al seguro popular o a la seguridad pública con más claridad que hace 10 o 15 años. Entonces, hay una parte del presupuesto público que sí ha incidido, y no verlo también sería un error. Pero hay una parte del presupuesto, hay una parte del recurso en gasto social que no tiene un objetivo claro y que no tiene un desempeño adecuado a partir de las diferentes evaluaciones que tenemos. Por lo tanto, hay una parte del presupuesto que se puede hacer un mucho mejor uso, pero para complementar el presupuesto, no solamente es un tema de presupuestos, Félix, es un tema de tratos distintos más allá del presupuesto, ¿no? Sí. Te pongo un ejemplo: el acceso a la justicia para la población indígena. Si ya de por sí el acceso a la justicia en México está re mal, ¿no? Uh-huh. Una de las broncas más fuertes es que
es muy heterogéneo. Entonces, si eres indígena, si eres pobre, si no tienes amigos medio poderosos, pues te va muy mal en el sistema de impartición de justicia en México, ¿no? Entonces, una de los grupos que les va más mal, pues es a los indígenas. Entonces, uno requiere, más allá de programas presupuestarios, esta acción de centrar con mucha claridad el futuro del desarrollo social amplio en un objetivo de igualdad de oportunidades a partir del acceso efectivo a los derechos, en el sentido amplio, ¿no? Sí. O sea, que es más allá del recurso presupuestario, ¿eh? Ajá. Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo del Coneval. Digamos, y sabemos que en prácticamente todo nuestro país hay grupos indígenas, pero en este momento que me digas tú, por ejemplo, en este estado, digo, yo sé que puede ser Oaxaca o quizás Guerrero, pero saber cuál es el estado en el que se presentaría más este problema. Mira, digamos, o sea, la población indígena, digo, no por sí es un problema, digamos, es una característica. En Chiapas tenemos cerca del 77% de población indígena, en Oaxaca 70%. Entonces son entidades donde hay una presencia importante de población indígena pobre, que tiene que ver con su condición de población indígena, tiene que ver con su localización en lugares apartados, en las tierras de Oaxaca, en las sierras de Chiapas, en las sierras de Chihuahua. Entonces son estados en donde la presencia indígena es importante y en donde es ahí donde la importancia de la igualdad es muy relevante, ¿no? Estuve hace muy poquito en San Cristóbal de las Casas, Félix, sí, recorriendo algunos municipios indígenas alrededor de San Cristóbal, Chachihuitlán, Sinacantán. Entonces tú ves a San Cristóbal rodeado de municipios indígenas. Primero, es un contraste interesante. Y en segundo lugar, cuando tú vas a San Cristóbal y tú estás, que es una ciudad bien bonita, por cierto, ¿eh? Sí, no, es maravillosa. Que hay lugares, hay de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo, tú vas a un centro comercial bien bonito que se llama San Agustín, donde hay restaurantes, donde hay lugares de comida tailandesa, ¿no? Sí, el contraste es patente, porque quienes estamos sentados en los restaurantes somos los turistas y del DF y la gente de más lana de San Cristóbal y turistas, uh-huh, y quienes están afuera vendiendo y sirviendo son los indígenas, ¿no? Sí. Entonces yo digo, me encantaría un país que tuviera un chorro de centros comerciales como el de San Agustín, en donde se pudiera sentar a cualquier mesa pues una población indígena sin ningún problema, igual que tú y que yo, ¿no? Claro, sí. Esto, si ellos lo quisieran hacer, pues, ¿no? Hoy por hoy esa es una limitante, es un ejemplo muy visual que te digo, ¿no? Sí, un poco de discriminación, ¿no? Discriminación, barreras culturales, barreras de justicia, barreras, por supuesto, de discriminación. Entonces es un país que no es parejo, ¿no? Uh-huh. Es un país donde, como alguien me decía, no hombre, es que los indígenas hay que apoyarlos para que sigan vendiendo sus artesanías, ¿no? Uh-huh. Yo digo, pues si quieren, pero yo creo que hay que apoyarlos para que hagan con su vida lo que se les pegue su gana, ¿no? Claro. Si quieren seguir haciendo pero si quieren ser presidente de la República, si quieren ser secretarios de Estado, si quieren tener empresas grandes, pues que lo quieran hacer igual que los demás mexicanos lo podemos hacer, y que esa limitante sigue siendo bien grande, ¿no? Sí, Gonzalo, ya finalmente, para despedirnos, ¿qué opinas acerca de lo que, o tienes una esperanza en que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador saque adelante este sector? Mira, yo soy, siempre he sido, a lo mejor, es un error, pero sí, yo siempre he sido optimista cada vez que hay un cambio de gobierno, ¿no? Uh-huh. Yo siempre, cada vez que hay un cambio, pues siempre hay esperanzas para todos, ¿no? Sí. En algunos presidentes más que en otros, ¿no? Uh-huh. Entonces yo vuelvo a ser optimista en este cambio de gobierno. En el caso de la pobreza, la desigualdad, parecería que el presidente electo pues tiene ese énfasis importante en mejorar las condiciones
de la población pobreza, en desaparecer incluso la pobreza y por supuesto entre ellos a la población indígena. Entonces, con ese mismo optimismo, pues yo contesto, pues ojalá que así suceda, ¿no? Y sí, que gente como Adelfo Regino, que es el encargado hoy en día en transición de la población indígena, junto con María Luisa Albores, que está trabajando de manera importante en la que va a ser la Secretaría del Bienestar, me parece que son personas que tienen una buena visión, y ojalá que este conjunto de visiones y de buenas intenciones sí se traduzca en efectividad, ¿no? Claro. Eso es lo que al final quisiéramos los mexicanos, que todas esas ganas que le echan los políticos al inicio de los sexenios, las ganas se traduzcan en cosas efectivas y no nos quedemos nada más en puras intenciones, ¿no? Pero yo espero que así suceda, que eso sea un ejercicio que podamos ver. O solo en puros buenos propósitos. Bueno, pues Gonzalo Hernández de Licona, secretario ejecutivo del Coneval, te agradezco muchísimo esta entrevista y le estaremos dando seguimiento al tema, ¿te parece? Muchas gracias, con mucho gusto, ¿eh? Hasta luego, fue Gonzalo Hernández. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Volvemos. Acústica Noticias con Javier Solórzano.